Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer el kunai de Naruto. Fabrícate de manera fácil y rápida este estupendo complemento utilizado por los personajes de la serie, hecho totalmente con materiales reciclados. ¿A qué esperas? Consigue los materiales necesarios que puedes encontrar por casa y siéntete como un verdadero guerrero ninja del anime japonés. A continuación, en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para hacer el kunai de Naruto vamos a utilizar cada uno de estos materiales que hemos reciclado de anteriores tutoriales. También usaremos la plantilla que podéis descargar en el enlace de la descripción. Empezamos abriendo la caja de cereales. Puede ser cualquier caja, lo importante es que sea de cartón fino de este tipo. Seguimos cortando un trozo lo suficientemente grande para que entre el dibujo de la plantilla. Una vez lo tenemos, colocamos la plantilla y sin moverla del sitio, marcamos con un lápiz por las líneas ejerciendo presión. Podemos hacerlo a mano alzada. Pero será más rápido y mejor con una regla. Cuando repasemos todas las líneas, quitamos la plantilla y si nos fijamos a contraluz veremos cómo ha quedado marcado. Dibujamos por las marcas para que se vea más claro y seguidamente lo recortamos. Lo siguiente que haremos será cortar con el cúter sin llegar a traspasar el cartón por las líneas interiores. Esto nos ayudará a la hora de hacer dobles y evitará que le salgan arrugas por la manipulación. Al igual que antes, también podemos utilizar la regla para ir más rápido. Una vez hecho esto, empezamos a darle forma. Tenemos que tener especial cuidado en la parte de la punta. Al ser la parte más estrecha, será más fácil que salgan arrugas. Como vemos, ya van coincidiendo los lados. Seguimos hasta cerrarlo por completo. Ya tenemos la forma hecha, pero antes de pegar vamos a abrirla de nuevo para forrarla de negro. Con papel adhesivo negro de este tipo conseguiremos darle el aspecto que necesitamos. Extendemos y cortamos un trozo en el que entre la pieza. Y seguidamente lo pegamos como se muestra. La cara donde hemos hecho los cortes a media profundidad irá pegada al papel adhesivo. En este paso llevaremos cuidado al pegar para que no queden burbujas. Una vez pegado recortamos por alrededor de toda la pieza dejando medio centímetro de sobra. Y así se nos queda. También recortaremos las esquinas de esta forma. Hecho esto ya podemos doblarlo hacia adentro. Y este es el resultado. Gracias a la flexibilidad del papel adhesivo podremos volver a doblarlo sin preocuparnos de que se rompa. Le daremos forma de nuevo antes de pegar. Cuando cierre del todo sin dificultad estará listo.
Procedemos a pegar con adhesivo instantáneo por la parte interior de las uniones. Es importante llevar cuidado de no manchar la pieza de pegamento por fuera. Una vez pegada nos queda así, totalmente cerrada con una sola abertura por la parte superior. Dejamos la pieza aparte y seguimos desmontando un bolígrafo que sea negro. Solo necesitamos el cuerpo de plástico. Aplicamos silicona por el lado de la punta y lo introducimos en el agujero. Dejaremos el largo suficiente para poder cogerlo. Así estará bien. Para hacer la parte de la anilla vamos a cortar un trozo de este desatascador. Medimos con el ancho del boli y cortamos. Quedándonos un anillo de goma. Ahora solo nos queda aplicar silicona y pegarlo. Debe de pegarse en línea con el lateral de la pieza. Y de esta manera ya tenemos el kunai terminado. Si no quieres decorarlo, solo tienes que pintar las zonas que lo necesiten con rotulador negro. Nosotros no lo vamos a pintar porque le vamos a cubrir la empuñadura. Para hacer esto cogemos un trapo o camiseta vieja y le cortamos una tira como se muestra. Después simplemente enrollamos el trapo pillando la punta con la primera vuelta. Seguimos enrollando hasta cubrirlo todo. También podemos ponerle otra capa si queremos que quede más ancho. Terminamos cortando lo que nos sobre y aplicamos un punto de silicona para cerrar el final. Y ahora sí, ya lo tenemos totalmente terminado. Este tutorial lo hemos hecho porque lo habéis pedido mucho. Podéis seguir comentando qué os gustaría que hiciéramos en siguientes vídeos. Como veis, los tenemos en cuenta. También tenemos en cuenta que sean fáciles de hacer y con materiales a la mano. Esperamos que disfrutéis de estos magníficos artículos de cosplay que hacemos reciclando material que podía estar en la basura. Y hasta aquí el vídeo de hoy, deja tu like si te ha gustado y nos vemos en el próximo.